nuestro Dios. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora, bendito Dios, después de haberte alabado, después de haberte exaltado, ponemos este tiempo en tus manos. Te pido por tu iglesia que atenderá el mensaje, mi vida, Señor. Háblanos, tu Espíritu Santo, el que sea redarguyendo. Mi vida la pongo en tus manos, Señor. Límpiame si fuera necesario. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, continuamos con el capítulo 5. No sé ustedes, hermanos, pero la manera como Dios nos está llevando en este Evangelio de Mateo va enseñando muchas cosas a lo largo que vamos avanzando en los versículos. El tema de esta tarde y los próximos martes, porque nos va a llevar un poco de tiempo este pasaje, la ira, entre paréntesis, ¿quién es un asesino? Así como película suena, ¿verdad? La ira, entre paréntesis, ¿quién es un asesino? A lo largo, hermanos, de la historia, si logramos revisar nosotros la historia de la humanidad, encontramos en las diferentes culturas y sociedades a lo largo de la existencia, encontramos que siempre han habido asesinos, homicidas y suicidios. Y casi siempre cuando nos enteramos de estos acontecimientos, nos estremecen. No sé cuántos de ustedes hayan estado al borde de la muerte, en el sentido que alguien haya ido en contra de usted o haya atentado en contra de usted. No sé si algunos de aquí lo hayan experimentado. La sensación es bastante fuerte, el saber que nuestra vida es arrebatada por terceras personas. Haciendo un poquito de estudios en nuestro país, a lo largo del año hay 25,000 homicidios, hay más de 100,000 asesinatos registrados, y encontramos pues de que este tipo de acontecimientos siempre a nosotros nos estremecen. La Biblia enseña muchísimo en cuanto al tema del asesinato, en cuanto al tema de la muerte. Lo encontramos desde el Génesis, capítulo 9, versículo 6. Vamos a hacer un poco de introducción. Dejo un apartado ahí en Mateo 5 y acompáñenme a Génesis, capítulo 9, porque desde el Génesis encontramos el tema, y casi regularmente el tema del homicidio o del asesinato casi siempre nos estremece, porque vemos de que el ser humano con mucha facilidad es capaz de quitarle la vida a otro. Pero también es importante qué dice la Biblia en cuanto a los homicidas. Y también un tema importante en cuanto a los suicidios. Tristemente en muchas iglesias han habido casos de suicidios. Génesis 9, versículo 6, ¿lo tiene? Dice de la siguiente manera: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Muchos teólogos estudiosos dicen que este versículo es la base de la pena capital. Es decir, algunos toman esta cita para considerar que la pena capital es bíblica. En México no la tenemos, pero hay países como Estados Unidos y otros países que tienen la pena capital como una manera de poder abordar el tema del homicidio. Dice una vez más, vamos a leerlo de manera detenida: el que derramare sangre de hombre, ¿sí?, el que le quitara la vida a alguien, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, Dios ve el homicidio fuertemente, porque el hombre fue hecho a imagen ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando una persona le quita la vida a otro, está atentando en contra de la imagen del mismo Dios. Por eso el texto habla de manera contundente:
porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces encontramos de que este versículo nos habla, Éxodo 21:14 nos habla un poco más. ¿Alguien se acuerda que en Éxodo 20 encontramos los qué, hermanos? ¿Y cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Es muy importante. ¿Qué habla la Biblia? Éxodo 21:14 lo tiene. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar, ¿qué dice? Lo quitarás para que muera. Y aquí está hablando Dios, le está hablando al pueblo. Es decir, Dios le está dando las leyes a su pueblo, qué hacer en el caso de encontrar dentro del pueblo a un homicida. ¿Y cuál era, hermanos? ¿O cuál es lo que la Biblia enseña? La pena, es decir, también tendría que pagar con su vida. Números 33:15. Todo esto, hermanos, porque en Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesucristo inicia diciendo el tema de la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos. Estamos leyendo la parte de los antiguos. No matarás. Entonces, encontramos que la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla en cuanto al tema del homicida, del homicidio. Tiene Números 35:15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya ya cualquiera que hiriere de muerte a otros sin intención. Es decir, esto ya lo leímos cuando estudiamos esta parte de la Biblia, que se crearon ciudades de ¿qué? De refugio, para que allí huyeran los homicidas en caso de que por alguna falla inconsciente le quitaran la vida a otro. Vea lo que es el 16. Y si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, ¿qué es, hermanos? Homicida. Esa palabra homicida en el hebreo significa descuartizador o descuartizado. También significa asesino, la palabra homicida. Por eso el tema o el título de la predicación. La palabra homicida es asesino, es descuartizador, desmembrador. Es lo que significa esa palabra. El homicida o el asesino, ¿qué le pasa, hermanos? Es decir, la Biblia enseña de que todo homicida tiene una consecuencia. Versículo 17, si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, ¿cómo se le llama, hermanos? Homicida. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con el tema de Jesucristo? Todo. Tiene que ver todo. Porque Dios quiere que entendamos qué significa y qué somos cuando nosotros atentamos contra nuestro hermano. Es muy importante que vayamos de la mano con la palabra de Dios. Homicida es. ¿Y cuál será la consecuencia del homicida, hermanos? Morirá. 18. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, y el homicida morirá. Si usted logra ver, habla la palabra que con los diferentes tipos de materiales o herramientas lograr hacer a alguien en contra de alguien más y lo matara, es homicida. Y tendría que pagar ¿con qué? Con su misma vida. Porque dígame, hermanos, ¿cuánto vale la vida de un ser humano? No tiene precio. La única manera para recuperarla es con otra vida. Por eso este tema es bastante importante. 19. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare. ¿Qué tendría que hacer, hermanos? Y esto es tremendo. Está en la palabra de Dios. Entonces encontramos, hermanos, que Dios estableció una manera de cómo proteger al pueblo de este tipo de situaciones. ¿Qué tendría que hacer? ¿Sabe que Dios es sabio? También Dios nos dejó a la iglesia palabra para saber cómo enfrentar los diferentes casos de personas o cristianos o gente que llega a la iglesia, cómo enfrentarlos. Todo está en la palabra de Dios. Este pasaje lo han tomado muchas naciones como parte de sus leyes, porque todo esto es legal.
Cuando encontramos en Génesis capítulo 4, ya lo leímos en el estudio de Cantares, encontramos el caso de quién, mis hermanos. Y bueno, ¿qué le pasó a Caín cuando mató a su hermano? Dios le dijo, vas a salir de aquí errante. Donde quiera que vayas, todos sabrán que tú eres el que mataste a tu hermano. Entonces encontramos, hermanos, en la Biblia cualquier cantidad de personas, de ejemplos, de homicidas. Juan capítulo 8, versículo 44, esto es muy importante y anótenlo. Encontramos el autor del asesinato. Juan capítulo 8, versículo 44. Encontramos quién es el autor de los asesinatos, homicidios y suicidios. Cuidado, yo no sé si en su familia o conozca usted casos de suicidios, eso es muy grave. Y lo que Dios nos quiere enseñar en este pasaje, mis hermanos, es palabra y luz para que cuando usted tenga un caso enfrente, sepa qué hacer con la palabra de Dios. ¿Tiene Mateo Juan 8:44, hermanos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué, hermanos? Homicida. Dice, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Es decir, los homicidios, los asesinatos, tienen su origen ¿en quién? En Satanás. Porque él es homicida. ¿Desde dónde, hermanos? Desde el principio. Entonces, encontramos, hermanos, algo muy importante. Entonces, ¿quién es el autor? El diablo. Es decir, él va a incitar en la mente. Pero ahora vamos a ver cuál es la naturaleza del homicidio. Vamos a una cita que está en Mateo 15, 19. Esto es muy importante y me había dado mucho gusto que estuvieran más hermanos. Siempre va a haber palabra de Dios en este lugar para el pueblo que desea que Dios le hable. Mateo 15, 19. Encontramos aquí, hermanos, cuál es la manifestación o de dónde nace esta cuestión del asesinato. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Y qué más? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos o robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Es decir, el problema del homicidio, hermanos, es un problema del corazón, es un problema de naturaleza. Es decir, todos los seres humanos tenemos el potencial, escúchelo, de ser asesinos en determinado momento. Usted puede decir, yo no. Bueno, aún no hemos estado al borde. Pero imagínese, alguien entra a su casa, atenta contra su familia, contra sus hijos, ¿qué va a hacer usted? Pues defenderlos, ¿no? Y podemos encontrarnos en un momento de poder defender con nuestra vida la vida de los demás. Entonces, la Biblia enseña que el corazón o del corazón salen los homicidios. Por eso, hermanos, la psicología no puede y no ha podido y no podrá poder contrarrestar el gran incremento de homicidios, suicidios y violencia. Porque ellos atacan la conducta. Ellos quieren prevenir. Pero Dios habla que el problema del hombre es del corazón. Tiene que cambiar ese corazón de piedra por un corazón nuevo hecho en Cristo Jesús. Es la única manera que puede el ser humano cambiar esa manera de ser. Gálatas 5:21 nos sigue hablando que el problema de los homicidios, del asesinato, es la naturaleza pecaminosa del hombre mismo. Gálatas 5:21. Así, hermanos, que el asesinato es un crimen cuyo autor es el diablo, y es un crimen que sale del corazón de ¿quién, hermanos? De un mal corazón, que sale del corazón del ser humano que está lejos de Dios. Si usted lee un poquito atrás, habla de las obras de la carne, pero vamos al 21 para no tardar mucho. Y da la lista, y dice envidias, ¿qué más? Homicidios, borracheras, bueno, etcétera. Lo que quiero llevarle a usted, hermanos, es de que el homicidio es parte de la naturaleza del ser humano no regenerado. Una vez más, el homicidio es una obra de la naturaleza
humana no regenerada. Y cuando hablo de no regenerada, que no ha nacido de Dios. Por eso es importante. ¿Qué tanto? Alguien me decía, ¿quién lo trajo usted aquí a Timilpan? Además de predicar la palabra aquí en el templo, hermanos, algo que pueda ayudar a este municipio es de que las personas que vengan y tengan un encuentro con Cristo Jesús serán regeneradas y ya no vivirán con esta condición. Proverbios 6, 16 y 17. Entonces aprendemos, hermanos, o estamos aprendiendo que el autor de los asesinatos es el diablo, la naturaleza es el corazón de un hombre no regenerado o una mujer. Pero además también encontramos que el asesinato o el homicidio es abominación a Dios. ¿Ya tiene Proverbios 6:16? Vea lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y comienza la lista. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos, que dice, derramadoras de sangre inocente. Es decir, entre la lista están los homicidios. Es decir, también Dios, es abominación a Dios los homicidios. Entonces es muy importante, hermanos, este tema, el saberlo. Apocalipsis 22, 14. El asesinato, hermanos, es un tema fuertemente que sucede en la sociedad, pero que también sucede en el terreno espiritual, en las iglesias, en aquellos que se llaman cristianos, algunos por ignorancia, quiero pensarlo, pero ya otros con alevosía, hermanos. Entonces, quiero llevarle, hermanos, antes de que leamos Apocalipsis 22, 14 y 15, me encontré una lista de asesinos en la Biblia. Hay muchos. Uno de ellos es Caín, Lamec, Faraón, Abimelech, Joab, David, Absalón, Jezabel, Jehú, Atalía, Joás, Manasés, entre otros. Hay más. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Herodes, Judas, Barrabás, Herodías, su hija y muchos más. Están en la Biblia. Gente que tomaron la decisión de quitarle la vida a otros. Le di la lista antes de leer este pasaje que debe de estremecernos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Son felices y son dichosos. El árbol de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad. Vea lo que dice, esto es tremendo, fuerte. Mas los perros, ahí la palabra perros es un calificativo hacia los homosexuales. Se está refiriendo a ellos. Es un término, un calificativo que habla hacia aquellos hombres o mujeres en cuanto al pecado de desviación sexual. Mas los perros estarán, ¿dónde? ¿Quiénes más? Hechiceros, fornicarios, ¿y quiénes más? Homicidas, idólatras, y todo aquel que ama, y hace qué. Lo que quiero que vea es que entre la lista están los homicidas. Qué interesante. Dice que ellos estarán fuera, no serán partícipes de la vida eterna. Esto es muy importante, hermanos, sumamente importante. Cuando yo estaba estudiando esto, a mí me estremecía, inclusive en el camino, otros días, venía a mi mente estos pasajes. Entonces, es muy importante saber que la palabra de Dios va en contra del tema de los homicidas, entre el tema de los suicidios. Vamos a regresar, porque es amplio el tema de la introducción, el tema de no matarás. Mateo 5:21. Yo creo que ya con lo que Dios nos habló, podemos entender un poco más el versículo 21 y 22. ¿Ya lo tiene? Oíste que fue dicho a los antiguos, ya lo leímos Génesis, etc. No matarás. No matarás es el 6º mandamiento. No matarás significa descuartizar, significa asesino. Y cualquiera que matare será, ¿qué dice, hermanos? Culpable de juicio. Y bueno, aquí los fariseos podrán decir, sí lo sabemos, por eso no matamos.
O sea, ellos sabían que el matar era un pecado que se pagaba con qué, hermanos? Con la misma vida. Un pecado que tenía que pagarse con la misma vida. Entonces, ellos dicen sí. Pero entonces viene una enseñanza profunda que es la que nos atiene o atiñe a nosotros como iglesia. Porque en el versículo que sigue, que es el 22, Jesús habla y establece 3 ejemplos del tema, porque si usted se da cuenta, está hablando del tema del asesinato, del homicidio, del no matarás. Y luego habla 3 ejemplos en los cuales se aplica el mismo término, pero no solamente de manera exterior, sino de manera interior. Es decir, ¿podemos nosotros matar espiritualmente a nuestro hermano? Sí. Y es la misma consecuencia. Interesante, ¿verdad? Jesús lo que quiere hacer es enseñar que en el tema, vamos a leer el 22 para entenderlo un poquito más. Pero yo os digo, ¿quién está hablando? Jesucristo. Jesús dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, es decir, lo pone al mismo nivel. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio, ¿cuántas veces usted le ha dicho a su hijo, eres un necio, no sabes nada? Y sabe que mucha gente lo dice en ignorancia. Porque vamos a ver qué significa la palabra necio, se va a espantar. Necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto, ¿a dónde? 3 ejemplos que son tan cotidianos que casi muchos cristianos lo viven todos los días. Quiero pensar que por ignorancia. Pero era importante ver lo que significaba el no matarás, porque va aplicado de manera paralela en la parte espiritual. Vamos a ver unas citas. Números 35, 30 y 31. Lo que Jesús quiere enseñar, bueno, quiso enseñar en aquel momento a los fariseos, hoy a nosotros, son 3 aspectos. 1, ¿cuál es la posición que nos afecta a nosotros mismos? 2, ¿cuál es la posición que afecta delante de Dios? Y número 3, ¿cuál es la posición que afecta a los demás en cuanto al tema del homicidio, del no matarás o de la ira, como dicen en algún título? Fíjese que este tema, hermanos, que estamos viendo, está también en Lucas 12, 57 y 59. En su casa lo lee. Esto quiere decir que Jesús quería enfatizar a nosotros qué tan importante debe de ser saber que cuando nos enojamos estamos matando o estamos llevando a nuestro hermano a un terreno en el cual puede haber muerte. Dice el 30, ¿lo tiene? Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, ¿qué tiene que hacer? Morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. 31. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte indefectiblemente, ¿qué dice? Morirá. Qué tremendo. Le digo, me había dado mucho gusto que estuvieran más hermanos aquí. Salmo 51, 6. ¿Por qué quiero que leamos este Salmo 51, 6? Porque este Salmo 51, 6 interpreta el 6º mandamiento, que es no matarás. Porque ese no matarás, mis hermanos, lo que Dios quiere que aprendamos esta noche, ese no matarás, ¿qué significa? Porque regularmente cuando hay una pena capital o hay un pago, tiene que ver con la parte legal. Y casi nadie, aún cristianos, piensan, ¿qué piensa Dios de todo esto? ¿Qué dice la palabra? Dice el Salmo 51, 6. He aquí, tú amas, ¿qué dice? ¿En dónde? Hasta ahí. ¿Qué significa eso? Es decir, a Dios le interesa qué pasa con el homicidio, el homicida, el asesino, en la parte interior, en la parte espiritual.
Es ahí la enseñanza. Cuando tú te enojas contra tu hermano y le gritas, tú lo estás descuartizando. ¿Qué está pasando en el corazón de esa persona en el momento que tú te estás airando? ¿Sabe que cada vez que nos peleamos con la pareja, los casados, y nos gritamos y nos insultamos y nos decimos y nos aventamos de cacerolazos, algo se está perdiendo dentro? Ya no es lo mismo. Algo se rompe. ¿Sabe por qué? Porque siempre a Dios le interesa lo íntimo, lo que sucede dentro de ti, o lo que sucede dentro de cada uno de nosotros. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender que dice, lo que Dios quiere es que aprendamos sabiduría con su palabra esta noche y las noches que vendrán en cuanto al tema del homicidio. Vamos a regresar al texto, hermanos. 5:22. ¿Sabe cuál fue la parte que dejaron los fariseos o los judíos en el sexto mandamiento, hermanos? La parte interna. Ellos se fueron a la parte física, la parte literal, la parte externa. Lo que Dios quiere que veamos es la parte interior. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, esa palabra o verbo enojar, orgizo en griego, significa provocar, desencadenar ira. ¿Sabe que siempre que nos enojamos desencadenamos algo en ese momento? Porque usted quiere argumentar y otro quiere defenderse. Y se desencadena una guerra. Y muchas de esas guerras han acabado en suicidios, asesinatos. ¿A poco no ha visto usted en la televisión de repente que alguien vino contra otro y se enojaron, se discutieron, se dijeron y hubo muertos? ¿Cuántas parejas matrimoniales ha matado el esposo a su esposa por una simple discusión? ¿Cuántos padres no han matado a sus hijos o hijos a los padres por un simple altercado? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en el enojo va la ira, y en la ira va el odio, y tiene como resultado homicidio. ¿Sabe qué es lo que necesita el hombre en su corazón? Un poco de enojo para poder llegar a un momento de matar a su hermano. Primero espiritualmente y luego físicamente. Por eso Dios quiere enseñarnos que tengamos cuidado cuando nos enojamos. Hay muchos que cuando se enojan con su hermano dejan de ser cristianos, dejan de ser esposos. No sé por qué me casé contigo, no sirves para nada, tú también. Y se faltan el respeto. Y la pregunta es, ¿quién lo escogió o quién la escogió? Usted. Nadie se lo puso a la fuerza. Entonces dice, cualquiera que se enoje, aquí cualquiera es hombre o mujer, padre o hijo. Cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué será, hermanos? Culpable. Será culpable. No solamente es llegar a matar de manera literal, sino que es muy importante saber qué es lo que la Biblia enseña. Primera de Juan 3:15. Es un tema muy interesante. Yo no sé si por la mente de usted, en algún momento cuando se ha enojado con alguien, ha pasado por su mente matarlo o matarla. Pasa. ¿Cuántos alumnos no han matado a sus maestros? Y viceversa. ¿Ya tiene mano la cita? Dice primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece o se enoja a su hermano, ¿qué es? Qué tremendo. ¿Lo había leído antes? Quizás sí, pero no en el contexto que lo estamos estudiando. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ya lo leímos en Apocalipsis 22. Esto es tremendo, hermanos. Ahora, ¿por qué Dios quiere darnos esto? ¿Sabe qué quiere Dios, hermanos, aquí en Temilpan? Que maduremos, que crezcamos. Yo sé que momentos de enojo, momentos de ira,
pero tenemos que tener dominio propio. El apóstol Pablo dijo, airaos, ¿pero qué? Cuando pecamos es cuando dejamos que en la mente vaya ese pensamiento y diga, pero me la va a pagar. ¿Sabe, hermanos? Dijo Martín Lutero, no podemos evitar que en la cabeza vuelen pajaritos, pero sí que no hagan nidos. Es decir, no podemos evitar que venga a tu mente pensamientos de enojo, de molestia, pero de ahí que los dejes que esos pensamientos hagan su nido, es otra cosa, hermanos. Entonces, dice la palabra, todo aquel, y ahí todo aquel habla de cualquier posición social, familiar, que aborrece a su hermano es homicida. Perdón, ya le decía que homicida es un asesino, es uno que descuartiza. Déjeme, leí un poquito acerca de la palabra aborrecer. ¿Sabe que la palabra aborrecer también significa abandonar o dejar? Pero interesante. Otra definición de esa palabra, aborrecer o enojarse, también significa aburrirse de una persona. ¿Se ha dado cuenta en el tema de la infidelidad? Cualquiera de los dos, él o ella, dice, es que ya me aburres. Y ese enojo te lleva a aburrirte y luego llegas al tema del adulterio o la fornicación. Entonces, la palabra enojarse, que encontramos aquí, o de enojarse, también tiene que ver con aburrirse de una persona o situación. ¿Sabe que hay parejas que por todo se encienden y por todo se enojan? Eso quiere decir que en su corazón ya hay un aburrimiento de una situación o de una persona. Y cuidado, porque te puede llevar a una muerte o a un asesinato. Primero espiritualmente y luego literalmente. Por eso la palabra, hermanos, que Dios nos está dando es una palabra muy importante. Sabe que uno de los puntos importantes en el enojo es uno de los sinónimos, y yo encontré odio. Y odio significa la extensión de algo. Es lo que significa odio, extensión de algo. Hay gente que dice, te odio. Es decir, estás extendiendo la ira a un lugar o a un terreno en el cual en la mente de la persona está pasando el tema de asesinar. Por eso la palabra de Dios hoy quiere alertarnos. Quiero concluir porque esto es muy extenso para esta noche. Quiero leerle Mateo 5:22 de manera parafraseada. Espero y la entienda. Pero ahora yo te digo que aun si te enojas contra alguien, serás juzgado, porque esa persona es tu hermano. Si insultas a alguien, tendrás que presentarte ante el consejo, y si maldices a alguien, tendrás que responder por eso en el fuego del infierno. Yo sé que a partir de hoy, antes que te enojes y odies, vas a pensarlo. Y es lo que Dios quiere, que pensemos. Lo que a veces no hacemos. ¿Cuánta gente en los últimos minutos, segundos, no han asesinado a alguien por un malentendido? Solo encendamos los televisores. ¿Cuántos matrimonios nos han separado por el tema de la ira, del odio? Muchos. Dios quiere que en esta congregación maduremos. Dios nos dio algo muy importante, hermanos, que se llama dominio propio. Si tienes molestia, si tienes enojo, si tienes ira, ten cuidado. Estamos en un terreno bastante complicado que nos lleva. Y la única manera para poder pagar la vida de otro es con la misma vida. Yo le hago una pregunta y reflexione en esto. ¿Usted cree que en las cárceles haya cristianos? Sí. Tristemente, porque no supieron cómo enfrentar el tema.
Y sabe, yo no sé si en su hogar se pelea con su esposo o con sus hijos, no lo sé. Pero hoy nos está alertando para que tengamos cuidado con eso. Uno nos ve, o Dios los ve, bueno, Dios sabe, yo los veo a ustedes quizás aquí juntos con sus hijos, y quizás están bien, aparentemente. Pero Dios conoce la intimidad de cada uno de nosotros. Y lo que Dios quiere hoy es alertarnos, cuidado con lo que está pasando en nuestras vidas. Porque quizás lo sabemos, pero Dios quiere que tengamos la parte interior. Vamos a concluir porque sí es muy importante terminar con una cita que les hablé hace rato. Y es Mateo. Mateo capítulo 15, versículo 19. Vamos a leer hasta el versículo 20 y con eso vamos a terminar. Es muy extenso, no quise entrar en más detalles del versículo 22. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Y también qué, hermanos? Es decir, hay homicidios. Mire, el homicidio es el último, o es el resultado. Antes del homicidio está el enojo, está el odio, está la ira. Antes de eso. Dice que de ahí sale los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ponga atención el 20. Estas cosas son las que, ¿qué dice, hermanos? Contaminan al hombre. Es decir, el hombre está contaminado de adentro hacia afuera. Por eso es que el hombre necesita a Cristo en su corazón. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahí los fariseos estaban de manera equivocada interpretando la palabra. Hoy Dios nos habla, hermanos, cuidemos las relaciones, cuidémonos como familia. Y yo sé y espero verlo el próximo martes para conocer qué significa necio y fatuo. Se va a estremecer, ¿eh? Póngase de pie. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias por tu palabra. Yo sé que tú eres bueno con nosotros. Es importante el saber que tu gracia, Señor, siempre nos habla a tiempo para no continuar equivocados, Señor, en aquello que pensamos que estamos bien. Sé que hay un interés grande tuyo porque esta iglesia madure, crezca, que seamos cristianos, que aprendamos a darnos cuenta, Señor, que podemos pasar por momentos difíciles, pero podemos tener en ti dominio propio. Bendice a tu iglesia y a aquellos que no sabían o ignoraban, Señor, tu palabra. Tengas tú con ellos misericordia. Gracias en Cristo Jesús. Amén.